Muy buenos días, estimadas alumnas y alumnos del segundo grado de secundaria del Instituto Don Bosco. Sean bienvenidos a esta sesión de la asignatura de Formación Cívica y Ética. El día de hoy, en el tema que vamos a tratar, nos vamos a referir a lo que son los procedimientos democráticos. De manera muy especial nos vamos a referir a lo que viene a ser el proceso electoral. Sin embargo, para poder iniciar el tratamiento de este tema es necesario hablar acerca de lo que es en sí el proceso electoral. Se conoce como proceso electoral al conjunto de fases o etapas que tienen por objeto lo que es la designación, por llamarlo de alguna forma, de algún candidato a algún puesto de elección popular. Llámese presidente, gobernadores, senadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, precisamente al hablar de procedimientos electorales, de procesos electorales, nos estamos refiriendo al tema que hemos estado señalando y viendo en los casos anteriores, en las sesiones anteriores, y que se refiere concretamente a la democracia. Como tú sabes, la forma o el procedimiento más relevante dentro de todo lo que viene a ser la forma de señalar gobernantes, de señalar funcionarios, es precisamente a través del proceso electoral. En este sentido es importante comentarte que cuando hablamos de proceso electoral, necesariamente nos tenemos que referir a lo que es el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual habla precisamente de lo que se conoce con el nombre de derechos políticos. Es decir, el ciudadano cuenta con derechos políticos, los cuales puede ejercer en el momento adecuado, de acuerdo con lo que establece la Constitución mexicana. Esos procesos, esos derechos políticos, si le quieres llamar de esa forma, son tres principalmente, y son votar, ser votado y afiliarse políticamente. En este sentido es importante comentarte que cuando hablamos de votación estamos señalando un derecho del ciudadano que consiste en manifestar su voluntad en materia política. Como sabemos, la política es el arte de gobernar, y en ese sentido es el ciudadano quien está facultado para señalar quién quiere que gobierne su país, su nación, su estado, su entidad federativa, su municipio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el primer derecho político. El segundo derecho político del ciudadano es el ser votado. ¿Qué significa ser votado? Ser votado no es otra cosa sino el hecho de que una persona pueda ser candidato a algún puesto de elección popular, ya sea de la forma de participación a través de un partido político o actualmente los llamados candidatos independientes. Muy bien. Ahora, el tercer derecho político es el que se conoce con nombre de afiliarse políticamente. ¿Qué quiere decir afiliarse políticamente? Pues simple y sencillamente formar parte de alguna asociación o partido político de manera, ahora sí que formal, no nada más con el hecho de decir yo soy de este partido político, no, sino está registrado concretamente en ese partido político como miembro activo. A eso es a lo que se le llama afiliarse políticamente. Bueno, es importante comentarte que cuando estamos hablando de voto, además
debemos de hacer alusión a las tres características importantes de dicho derecho. El hecho de que el voto es universal, el hecho de que el voto es libre y el hecho de que el voto es secreto. Son las tres principales características que debe de tener el voto. Como sabes, el voto es universal porque todas las personas que reúnen los requisitos establecidos por la normatividad tienen derecho y lo pueden ejercer en el momento que crea conveniente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por las autoridades correspondientes. Ahora, además el voto es libre porque la persona puede señalar, puede designar, puede votar por la persona o por el partido político que más le acomode en un momento determinado. ¿Sí? Sin el hecho de aceptar ningún tipo de presión o de propuesta forzosa para que vote por X o Y partido. Muy bien, finalmente el tercero de esos caracteres o de esas características más bien es el hecho de que el voto es secreto. Solamente la persona que vota es la única que puede saber a ciencia cierta por quién votó en la realidad. Ya si él en un momento determinado decide comentarlo, comunicarlo a los que le rodean, pues entonces eso ya será agua de otro cántaro. Pero básicamente el voto no es más que un derecho de la persona que lo ejerce en un momento determinado. Muy bien. Ahora, en este sentido es importante comentarte que para hacer posible la cuestión de lo que se conoce como voto, fue necesario el surgimiento de lo que se conoce con el nombre de partidos políticos. Los partidos políticos son asociaciones o sociedades, si le quieres llamar así, que proponen, que ponen al alcance de los ciudadanos lo que son sus puntos de vista acerca de cómo se debe llevar a cabo un gobierno. Es precisamente en este sentido lo que va a diferenciar a unos de otros partidos políticos y le van a dar el tinte específico, la característica efectiva para distinguirlos de los demás. Como tú sabes, en México, por tradición, por un lado, y por otro lado por costumbre, y por otro lado por la práctica, han sido dos partidos políticos los que han prevalecido, lo que es por un lado el Partido Revolucionario Institucional, lo que es el Partido Acción Nacional, pero hoy en día el Partido de la Revolución Democrática, lo que viene a ser el Partido Morena, si le quieres llamar de esa forma, son algunos de los que destacan por la relevancia muchas veces de lo que han hecho en materia política. Muy bien, ahora, es importante comentarte que al hablar de procedimientos electorales, existe una institución que anteriormente recibía el nombre de Instituto Federal Electoral. Como sabes, el Instituto Federal Electoral fue creado hace algunos años y hoy en realidad recibe el nombre de Instituto Nacional Electoral. Muy bien. La función importante o trascendente de este Instituto Nacional Electoral es el hecho de que tiene en sus manos lo que viene a ser la organización, el desarrollo y prácticamente la vigilancia de todo lo que son los procesos electorales. Es decir, todo lo que tiene que ver con procesos electorales, con su realización concretamente, está encomendada formalmente a esta institución que es la que se encarga, como ya lo dijimos, de llevar a cabo ese proceso de selección de los candidatos de elección popular. Ya también dijimos, hablamos de lo que son algunos ejemplos de esos puestos de elección popular,
Como tú sabes, estamos hablando desde el presidente de la República, lo que vienen a ser los gobernadores, los senadores, los diputados y los llamados alcaldes, por mencionarlo de alguna forma. Bueno, ahora, para continuar con lo que viene a ser el procedimiento electoral, que te quiero comentar que muchas veces los ciudadanos no quedan conforme con los resultados del proceso electoral. Para ese motivo, para esa causa, se creó lo que se conoce con el nombre de Tribunal Federal Electoral, es decir, el llamado TRIFE. El Tribunal Federal Electoral es una autoridad que fue creada con la finalidad de resolver todo lo que tiene que ver con dudas o acciones que no van de acuerdo con el proceso electoral. Es decir, es un tribunal que se encarga de resolver si en un momento determinado las elecciones fueron legales y si se siguió el procedimiento de acuerdo con lo que establece la ley. En este caso, su resolución es prácticamente la última palabra en relación a los resultados de la elección. ¿Sí? De tal forma que cuando el Tribunal Federal Electoral emite una resolución, pues solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en determinados casos y bajo determinadas circunstancias, podrían tener la facultad de remover o de cambiar esa resolución. Pero de ahí en fuera, lo que viene a ser el Tribunal Federal Electoral es la autoridad máxima en materia de elecciones, en materia de procesos electorales. En este sentido es importante comentar que tienen gran parte que ver lo que se conoce o lo que se llaman hoy en día los delitos electorales. ¿Sí? Es decir, finalmente lo que viene a ser la última resolución recae en manos de ese Tribunal Federal Electoral al cual nos estamos refiriendo. Muy bien. Finalmente, para pues ahora sí que resolver o para más bien redondear lo que es la idea, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una autoridad que también pertenece a las autoridades gubernamentales y por lo tanto todo lo que viene a ser los gastos que genera ese tribunal electoral son cubiertos por lo que vienen a ser los ciudadanos a través de los impuestos que llegan a pagar en un momento determinado. ¿Sí? En pocas palabras, podemos afirmar y podemos señalar que todo lo que son los procedimientos electorales, desde lo que viene a ser en sí la organización, hasta en última instancia lo que sería la resolución del Tribunal Federal Electoral en caso de dudas o de acciones fraudulentas, esos gastos son cubiertos en su totalidad por el ciudadano. Algunas personas no están bien conscientes de esta situación y creo que es importante comentarlo porque muchas veces los gobiernos se llenan la boca diciendo que el Estado es el que paga dichos gastos y no, en la realidad es el propio ciudadano quien de manera indirecta financia lo que vienen a ser los procesos electorales. De ahí la inconveniencia de que sean procesos pues altamente costosos, porque hablar de miles de millones de pesos en un momento determinado, pues creo que no es
una situación tan procedente, teniendo un país como con las carencias que tiene nuestra nación. Bueno, pues por mi parte ha sido todo el día de hoy. Espero que hayas aprendido un poquito más, y si te queda alguna duda la puedas pues poner a mi consideración a través del correo que tú y yo conocemos. Muy buen día, que estés bien. Gracias.